Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Claudia Cedeño. Hoy vamos a hablar del mensaje 7 de Arcángel Metatrón del curso de Corazón Dorado. Si estás viendo este mensaje y no has visto los anteriores, te sugiero que empieces desde el 1 para que puedas llevar un seguimiento y una comprensión de este curso. Pues bien, el mensaje 7 lleva una conexión con el mensaje 6 que se relaciona con la verdad oculta en ti. En este caso, continuamos con el tema, solo que ahora vamos a abordar el nacimiento o cómo nosotros llegamos a este plano de la encarnación. En el mensaje 6 estuvimos hablando de los significados. Arcángel Metatrón nos propuso hacer una lista de significados o de adjetivos que nosotros podamos estarnos atribuyendo y después los borramos y entendimos que más allá de todo ese tipo de calificativos que nosotros podamos tener, siempre vamos a ser nosotros, más allá de de todos los apelativos en positivo o en negativo que quieras atribuirte, siempre vas a seguir siendo tú. Y esto es lo más importante, de alguna manera también vibrar contigo, sentirte tú y permitirte conectar con la verdadera esencia de tu ser, que eres simplemente tú. Y recuerda que tú es a un nivel humano. Sin embargo, si lo trabajamos a un nivel espiritual significaría yo soy. Más allá del yo, el yo tiene que ver con el plano humano, con ese plano donde tú te desapegas de los adjetivos o de las calificaciones que puedan atribuírsete, ya sean juicios a tu favor o en contra. Es un ego sano el poder estarse desapegando de esa manera. Sin embargo, a nivel espiritual es comprender que tú eres mucho más que eso y vibrar no solo con el yo, sino también con el yo soy. Yo soy es el verbo divino en acción. Vamos a hablar ahora del viaje de vivir, cómo es que nosotros llegamos a este plano de dimensión. ¿Sale? ¿Estás listo? Pues bien, recuerda que me gusta ir leyendo partes e irlas comentando. Bien, dice Arcángel Metatrón que cuando dos almas contratan procrear mediante el acto sexual, el encuentro, ya sea forzado o no, es una cita con el destino. Lo que significaría que aunque las condiciones no hayan sido las que tú esperabas para que alguien llegara a la vida a través de ti o con tu ayuda, si eres hombre o si eres mujer, entonces habla de que esto es algo que ustedes ya acordaron desde antes de encarnar y es una cita, nadie la iba a poder mover, ¿vale? Dice, el corazón antes de manifestarse en el vientre materno forma parte de esta lealtad, es decir, de este acuerdo, de este compromiso del alma. Una parte de tu corazón energético flota en el aura esperando la otra parte adecuada para fusionarse y completar el compromiso del alma. Es decir, cuando nosotros acordamos con otra alma este encuentro sexual para poder procrear, y no estoy hablando, ojo, no estamos hablando básicamente de que la unión sexual sea para procrear, sino la procreación a través del acto sexual. Entonces, cuando nosotros hacemos ese acuerdo, un pedacito de mi aura se fusiona con el aura del otra alma y viceversa. Nos vamos como compartiendo esa energía para que cuando nos encontremos en el plano físico, cuando encarnemos, nos reconozcamos y lleguemos al acto sexual para procrear. Va más allá de si hay amor, de si hay matrimonio, de si hay esto, de si hay otros tipos de cumplimientos o paradigmas a nivel social. Esto es simplemente un acuerdo energético e incluye, por muy duro que se escuche, incluye muchas veces la violación en estos sentidos cuando es forzado, ¿vale? Aún así es una cita con el destino, que lo veamos a lo mejor
como catastrófico o en caos, fuera de orden divino. Realmente es parte del orden divino, incluso cuando una mujer sale embarazada a través de una violación. Bien, continúo. La fusión sexual no siempre entraña procreación, que es lo que estaba yo mencionando. En esos casos, son encuentros y ciclos de tu vida, abiertos o cerrados. Empero, la procreación mediante el acto sexual es un compromiso de dos almas que buscan su encuentro de la forma pactada. Entonces también pactamos la manera en la que nos vamos a encontrar y la circunstancia en la que vamos a crear esa energía sexual para poder procrear. Al suceder esto, hay una fina sustancia que se desprende del aura, es decir, esa sustancia de mi energía que yo le puse en su aura antes de encarnar a ese otro ser y viceversa para podernos reconocer. Esa sustancia, digamos, se une, las sustancias de ambas almas se unen y forman un cigoto energético, es decir, una masa energética que está ahí, y esa masa energética o cigoto energético dice que está listo para que un alma pueda descender y encarnar para su propósito. En muchas situaciones, esa alma que va a encarnar ya también pactó con esa mamá y ese papá, que sería su hijo. A veces solo pactó con mamá, a veces solo pactó con papá, a veces con los dos, y en algunas circunstancias con ninguno. Solamente elige el tipo de energía que requiere para poder desarrollar ciertas habilidades, para sanar ciertos retos en su existencia. No siempre hay un acuerdo previo con los padres, aunque es muy común que sí sea, no es una regla. Entonces, este cigoto energético, digamos que es como un cascarón áurico que permite que el alma que va a encarnar se acerque a mamá antes de la concepción incluso, ¿sí? Estoy hablando incluso antes del acto sexual. En el caso de los actos sexuales fortuitos o forzados, esto es muy rápido, todo este proceso que voy a comentar es muy rápido. En el caso de los actos sexuales consensuados, en donde las parejas quieren procrear, pero no siempre lo hacen a la primera, o que no lo planean, pero aún así tienen un tiempo de conocerse previo a la procreación. En estos casos, el proceso ocurre de una manera más lenta. Todo lo que vamos a estar comentando, dependiendo, va a ir más lento o más rápido, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos este cigoto energético, y este cigoto es como una luz dorada que se adhiere al aura de la mamá y al aura del papá para que de alguna forma se cumpla el compromiso de las almas. Ocurre muchas veces que el compromiso y pacto es inclusive encarnar solo y en conjunto, con la ayuda de determinados y específicos seres, tus padres biológicos, y tu sustancia del corazón se adhiere a sus auras, instándoles a procrear y a tenerte, pues desde donde están antes de la encarnación hay una puerta pequeña entre este mundo y el otro, mas no pueden enteramente estar aquí, con algunas excepciones, sino solo desprender esa sustancia fina del corazón y adherirla para cuando ese cigoto energético se forma, ustedes ya han apartado ese lugar con esa familia específica. Entonces, cuando hay acuerdos entre ustedes y sus padres, esa sustancia fina del corazón se desprende y va al aura de los padres, como dice Arcángel Metatrón, apartando esa energía, ese cigoto para descender a la materia. ¿Por qué la aparta? Porque probablemente no va a ocurrir tan rápido, ¿sí? Se va a tardar un poco. Esa alma tiene que esperar a que sean las condiciones astrológicas, numerológicas, cósmicas en general, apropiadas para que
pueda predeterminarse su ecuación numérica y cósmica de manera perfecta. Entonces, sabe que no va a llegar tan rápido, pero aparta su lugar. A lo mejor lo aparta en mayo y nace en junio, lo aparta en mayo y nace en diciembre, lo aparta en mayo y nace hasta junio dentro de 3 años, ¿sí me explico? Muchas veces esa sustancia del corazón, del alma que está esperando encarnar, ya está acompañando a los papás desde mucho antes. Y ojo, dije sustancia del corazón, no el alma. ¿Por qué? Dice Arcángel Metatrón que son muy contadas a las almas que les permiten bajar a anunciarse con sus progenitores o con quienes han hecho el acuerdo de que van a nacer en ellos. Son muy contadas las almas a las que se les permite acercarse al aura de la mamá, no solo desprender esa sustancia y pegarla en el cigoto, sino acercarse al aura de la mamá y estar cerca de ella y de ese cigoto antes de encarnar. Entonces no es lo mismo desprender tu sustancia del corazón que toda tu alma estar ahí presente con mamá. Dice Arcángel Metatrón, siempre buscan lo que pactaron antes de su encarnación, lo similar y lo parecido. Pero en muchas ocasiones el pacto es específico y los apegos trascienden la muerte física. Es decir, es cuando nosotros acordamos renacer cerca de seres amados que conocimos en otras vidas y que a lo mejor en esta vida fungirán como nuestros padres o nuestros hermanos o nuestra pareja, ¿vale? Así se completa la tríada de sustancia. La tríada de la sustancia es la energía femenina, la energía masculina y el cigoto que está listo para ser habitado por un alma cuando sea el proceso de la encarnación. Bien, se genera entonces un nuevo ser y un ente espiritual, un huevo de conciencia. Este huevo de conciencia es de colores, acuoso aunque etérico, oscilante y vibrante. De pronto yo me lo imaginé así como un huevo de luces con, no sé, como pura vibración ahí. Y bueno, esta triada de sustancia es debido a que mamá y papá y tú ya están en el proceso de la encarnación. Ese ente espiritual está ahí, elige el espermatozoide adecuado. Es decir, nosotros antes de encarnar ya sabemos qué físico vamos a tener, cuáles son los códigos de conducta, los comportamientos con los que nacemos. Claro que también de pronto cuando estamos en el vientre nos impregna el libre albedrío de mamá o papá. Ahorita vemos eso. Así que elige el espermatozoide adecuado, el que es, porque entre millones de posibilidades, solo uno va a poder manifestarse y podrá manifestar justo lo que tú quieres encarnar en este plano. Habrá pactos compartidos o división de misiones. La división de misiones se refiere a cuando hay más de un ser en el vientre, por ejemplo, gemelos, trillizos, triates, etc. Ese espermatozoide es un patrón, mas toda la información del alma está en el cigoto energético y este se ancla en el óvulo de la madre y lo adapta a su condición, como si de pronto nuestro óvulo físico fuera una plastilina moldeable a este cigoto energético. Este cigoto energético es el que dirige las directrices, las formas y las geometrías que debe tener nuestro óvulo para poder recibir al nuevo ser. Entonces, este espermatozoide, voy a repetir, es un patrón, mas toda la información del alma está en el cigoto energético y este se instala en el óvulo de la madre y lo adapta a su condición. Le dirigen toda la información que deberá decodificarse en su vida. Le plantea su plan divino y el óvulo de la madre es el receptor adecuado. ¿Por qué? Vibra igual que el corazón. Dice Arcángel Metatrón que nuestros óvulos y nuestros ovarios son de la misma sustancia que el corazón. Así, el óvulo está hecho de la misma sustancia que el corazón energético
y por lo tanto dejará que todo ocurra. No habrá juicios y no habrá bloqueos para que se manifieste lo que se venga a manifestar. Así sea que traigas un defecto físico o que seas bello o bella, así sea que tengas talentos artísticos o ninguno, todo eso lo dejará y lo permitirá tu óvulo como mujer, porque es perfectamente permisible de acuerdo al amor incondicional. Es de la misma sustancia que el corazón dorado. Así que todo lo permite, libera o retiene según el programa que ya se traiga. ¿Y qué es ese programa? Ese programa lo traemos predeterminado de otra existencia. Justo las prerrogativas, los juicios, las calificaciones, lo que pudimos entender, lo que no, lo que sanamos, lo que no, lo que fuimos, lo que venimos cargando, los karmas, ciclos sin cerrar de otras vidas, experiencias calificadas desde la ignorancia, desde el dolor, etcétera, etcétera, van creando un programa en nosotros que nos hace ser de cierta forma. Ese programa dice que en esta vida vamos a decodificar, no todo, pero sí vamos a decodificar ciertas pautas, ciertos patrones, no todo. Nadie es todo, sino que vamos de alguna forma decodificando de manera pausada, más bien paulatina y por etapas. Una vez que podemos comprender esta fase de nuestra esencia, podemos pasar a la que sigue y así sucesivamente. Entonces, este programa ya lo traemos nosotros. También mamá y papá de alguna forma también nos transmiten sus programas, aunque siempre he coincidido con la idea de que nosotros vamos a heredar los programas que nos corresponden. Es decir, todo lo que resuena con nuestra propia información estando en el óvulo, incluso antes de ser formado, esos programas de papá y mamá a través de la genética o de la biogenética, lo vamos a absorber si nos corresponde vivir una situación similar. Entonces, el óvulo vibra, dice Arcángel Metatrón, en un plano de 9ª dimensión. En su parte energética, en el vientre, una vez que nacen, resuena con la 5ª dimensión. Pues al encarnar, se densifica su sustancia. El óvulo resulta también ser otro corazón atormentado junto al ovario, otro corazón encapsulado y acorazado. Entonces, recuerda que nuestros ovarios vibran en 9ª dimensión. Sin embargo, y también cuando vamos a concebir, en el caso de las mujeres, cuando vamos a concebir, están ya vibrando en la 5ª dimensión porque ya estamos encarnados, ¿sale? Sin embargo, a nivel energético siempre estarán en 9ª dimensión. Ya a nivel humano están en 5ª dimensión. Continuamos, entonces el cigoto entra en contacto con el óvulo, quien tiene su programa de rechazos, de miedos, de culpa, y estará tan acorazado que no podrá sostener ese cigoto. Y entonces puede abortar incluso antes de que ocurra el embarazo a nivel físico. Y esto es sorprendente porque entonces existen abortos energéticos antes de que ocurra el embarazo físico. ¿Por qué? Esos programas de miedos y de culpas que puede tener la mamá adicional a los programas que trae el cigoto, puede estar de alguna forma rechazando la concepción y no es consciente de ninguna forma. Ninguna mujer es estéril por naturaleza. Todas las mujeres somos fértiles. Cualquier esterilidad son programas de miedo, son programas de culpas, entonces, y de rechazos. Entonces, cuando esos programas en la mamá son tan fuertes, recuerda, pueden estar induciendo inconscientemente un aborto energético. Por eso puede ser que antes de que un ser encarne, que nosotros encarnemos, hayamos hecho más de una vez el intento, incluso antes de que ocurriera el embarazo físico. Entonces, imaginémonos cuántas veces tendríamos que insistir, a veces, para poder, digamos, llegar al plano de la concepción
sin contratiempos. Yo creo que sería bastante fortuito que alguien, o sea, que llegara a un embarazo energético a darse de manera física casi al punto, sin interrupciones, sin bloqueos. Generalmente las mujeres tenemos muchísimos condicionamientos y programas que rechazan al cigoto energético la primera vez, pero no nos enteramos. Entonces viene la regla, no nos enteramos, ¿sí? Bien. Se generan constantes intentos y cigotos, es decir, ¿qué pasa con ese cigoto? Cuando ese cigoto que estaba ahí energético, resulta que hubo un aborto energético y ese cigoto estaba ahí esperando al alma, el alma baja hasta que ocurre la concepción a nivel físico también, cuando hay un recipiente y cuando hay una unión de lo físico con lo energético. Cuando no, el cigoto energético se disuelve y se vuelve a formar una y otra vez hasta que la concepción ocurre de manera física. Entonces, incluso dice Arcángel Metatrón, después de tantos intentos, puede ser que ese ser no encarne con esos padres o en esa familia y esperar hasta que se den las condiciones, o bien esperar hasta que el mismo hombre o mujer reencarnen y entonces ser hijo de esa alma en su siguiente encarnación, cuando los pactos o los acuerdos de alma entre padre y la futura mamá y papá son muy fuertes. Entonces, dice Arcángel Metatrón, ahora, en el supuesto de que suceda tu manifestación y el óvulo responda, se forma un ente, un huevo energético que se adhiere al óvulo, que éste es instruido acerca de las condiciones y características físicas que este ser tendrá. Bueno, ya hemos platicado de eso, incluso dice el que se hace como un ente de colores. Expulsa sus mejores virtudes o defectos y de sí mismo se moldea según, ese óvulo se moldea según ese ente. Y entonces espera el momento de la eyaculación. Entonces, aquí está hablando Arcángel Metatrón, que primero tiene que responder el óvulo y después ocurre la eyaculación. Es decir, entre el acto sexual y el óvulo que responde puede haber días de distancia, no necesariamente es durante el acto sexual. El óvulo solo abre su pared al indicado, no es al primero ni al más fuerte de los espermatozoides, solamente abre el código al indicado según el programa que va a definirse en ese nuevo ser. Cuando es aceptado, el espermatozoide llega a un entorno ya programado, ya dispuesto, receptor, y explaya su fuerza creativa, que es un chispazo de luz eléctrica. Ese chispazo viene del espermatozoide y permite que este óvulo ya programado explote su creación, que despierte. Le infiere además otros programas, que es la capacidad de la comunicación, y eso viene del espermatozoide, las enfermedades, actitudes e información familiar de 3 hasta 5 generaciones. El óvulo recibe esta respuesta, estas posibilidades, las incuba y deja dentro de ese ente que el ser que esperó la encarnación se incube en el vientre y madure su programa con el programa de los padres. Deja que las posibilidades sean latentes o manifiestas, según lo dispuesto en el programa personal y en el del propio embarazo. Entonces tenemos un programa personal y un programa extra en el embarazo por el cual pasamos. El óvulo recibe esta respuesta. Dice, durante el proceso de la gestación, el óvulo se multiplica y se forma un toroide, que es lo que hemos llamado la flor de la vida. Se va duplicando o se va multiplicando la información hasta ir creando un cigoto energético y físico, en este caso ya es físico. Esta fuerza de multiplicación la infunde el espermatozoide con esa fuerza eléctrica, con ese rayo, y ese rayo perdura todo el tiempo de la gestación. Gracias al rayo de la fuerza masculina del espermatozoide,
Entonces es capaz de crecer el bebé, el nuevo ser dentro del vientre de la madre. Ese toroide se alimenta mediante ese ente espiritual protector, que es la placenta energética del entorno, y puede alterar su programa de una forma importante, aunque los riesgos los asumen al encarnar en cierta forma. Pero en nosotros, dice Arcángel Metatrón, estos riesgos que asumimos pues son parte de la humanidad, porque nosotros como somos seres de libre albedrío, nunca hay una garantía, siempre podemos cambiar de decisión. Entonces probablemente un alma acuerda encarnar con dos padres y a la última hora uno de los dos, a lo mejor papá o mamá, eligen una separación incluso antes del nacimiento. Y bueno, eso es algo que no estaba acordado para ese nuevo ser, pero es un programa que se le imprime desde el embarazo y es el libre albedrío de papá o mamá. Es decir, aunque nosotros hacemos acuerdos de almas y pactos y etcétera, el futuro no está escrito en piedra, siempre podemos estarlo transformando y cambiando según nuestros paradigmas y según nuestra conciencia. Evidentemente hay cosas que no nos podemos saltar porque ya son parte de lo que nuestra alma acordó con nuestro plan divino. Nuestro plan divino no lo podemos quitar nada más porque sí, ese se queda y lo único que podemos hacer es trascenderlo para ir más allá de él. Bien, entonces, al nacer el cuerpo de la madre, pasado el tiempo, desconoce ese ente dentro de sí, pues tiene demasiada fuerza, incluso una personalidad. Ya ese ser interno, o sea, nosotros, tú, ha decidido el día y el momento adecuado para manifestarse en el plano físico, según sus pactos y alianzas, según su predeterminación o destino que le llamamos, pero pues nosotros mismos lo pactamos. Entonces es el momento del nacimiento. El alma de la madre desconoce este otro ser y le dice que salga de su cuerpo porque ya no es tiempo de estar ahí, y el alma de la madre lo remueve. Al tiempo, ese mismo ser sabe de manera intuitiva que su tiempo y su ciclo de estar en ese lugar ya se cumplió. Así, dice Arcángel Metatrón, que ese ser nada en su acuosidad, constriñe sus fuerzas y grita ¡Ja! ¡Ja! Dice Arcángel Metatrón, que es la fuerza del corazón. Nos lo pinta como una H y muchas As. ¡Ja! No es un sonido que salga de la garganta, sino sale del corazón. Si yo hago esto, sale de aquí, no sale de acá. ¡Ja! Entonces, nosotros hacemos esta exhalación ¡ja!, que es la exhalación del corazón, es la exhalación de la vida. Estiramos las piernas dentro del vientre de mamá y sabemos que es momento de nacer. Nuestros brazos se acomodan y nosotros mismos nos decimos a nosotros: no temas, sé fuerte. Nada lo separa de su ser, porque en ese momento el ente y el cuerpo y el ser es uno mismo. No hay sentimiento de separación. Así que ese ser, nosotros, tú, cuando estás dentro de mamá y vas a nacer, sabes y obedeces a tu ser porque tú eres el ser y lo sabes, no te sientes separado de él. Así que solo lo haces y quieres nacer, estiras tus piernas y estás listo y llegan las contracciones de mamá. Sin embargo, los miedos de mamá pueden interferir, los nervios de mamá pueden interferir. Y ojo, no comento esto para que haya una especie de sentimientos de culpa, sino de reconocimiento de cómo es nuestro proceso de nacimiento. Cuando dudas de mamá interfieren sus programas, etcétera, pueden reprogramar e influir el nacimiento. Cuando hay de estos nacimientos que se atrasan demasiado, que son muy dolorosos, los partos secos, que está a punto de morir al nacer, muchas veces y generalmente tiene que ver con los programas de mamá, aunque también se suman los karmas de la misma persona. Así que cuando te preparas y todo está dispuesto, entonces es el momento de nacer.
Sin embargo, cuando el miedo de la mamá llena toda la acuosidad, es decir, el líquido amniótico y la placenta, entonces también se bloquea esta energía y nosotros mismos sentimos temor. El mismo temor de mamá lo sentimos nosotros como propio y en lugar de nacer nos regresamos, nos retraemos, alterando incluso el día de nacimiento. Son esas veces cuando algunas personas tienen días de nacimiento y de pronto sus numerologías y sus astrologías se oscurecen de cierta forma porque no era su plan no era ser Géminis, era ser Cáncer, me explico. Entonces como que hay una dualidad muy marcada y un oscurecimiento que, bueno, ese es otro tema. Y en general no me refiero a los embarazos que son o a los partos que son 7 mesinos o 8 mesinos, sino a los que están como en riesgo de morir al nacer. Entonces son seres que no logran explotar todo su potencial porque los miedos de mamá influyeron tanto al grado de nacer que también el mismo ser se retrajo en su nacimiento. Incluso podemos sentirnos rehusados a nacer luego de varios intentos, que es cuando a mamá le inducen el nacimiento y no, incluso tienen que llegar a la cesárea. Eso significa que el ser que va a nacer se ha rehusado a nacer. Y entonces eso ya es un programa extra pues al que ya traía. O puede ser parte del que ya traía. Bien, pero vamos a suponer que no hubo miedo ni bloqueo. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es salir desde nuestra coronilla por la vagina de la madre, que sería la puerta sagrada hacia la vida. Dice Metatron que esa puerta sagrada conecta con otra realidad, con otro plano. Esa puerta de la madre y del otro lado ya no es acuoso, es seco, ahora respiras aire y la luz puede ser abrumadora. Hace frío, estás en shock, pero de pronto sabes que justo eso era lo que estabas esperando y entonces llegas a un nuevo comienzo. Empieza tu vida en este plano de la materia. Pues bien, es así como llegamos, de esta manera maravillosa, y esperando que estas lecciones sean para tu crecimiento y para tu más alto bien. Te agradezco mucho que estés viendo esta clase, compártela para que haya más personas que se beneficien. Recuerda que si no la estás viendo desde el 1, empieza por favor desde el principio para que haya un beneficio. Si la ves en desorden, no tiene tanto sentido. También es positivo escuchar los mensajes más de una vez, porque de alguna forma a veces van cayendo unos 20 que no cayeron antes. Y también las meditaciones se pueden hacer más de una vez, ¿sí? Varias veces. Como entre mensaje y mensaje pasan unas 3 semanas, te recomiendo que lo estés como recapitulando. Bien, pues si te gustó, dale me gusta, like, y compártelo porfa para que más personas se beneficien de este curso gratuito. Muchísimas gracias por tu confianza y por estar viendo esta clase. Recuerda que si quieres unirte al grupo de Corazón Dorado, es cuestión de que me mandes un WhatsApp al 55 5405 26 31. Y bien, que también sepas que voy a iniciar las meditaciones presenciales a partir del próximo año, si Dios nos lo permite, después de esta pandemia. Namaste a todos, muchísimas gracias y pues espero que esta clase sea para tu crecimiento espiritual.